Estamos en aire. Buenas noches con todos. Mírate acá. Buenas noches. Hoy día, bienvenidos a este nuevo espacio de Compartiendo con el Agricultor. Hoy día vamos a hablar de la importancia, el sinergismo del potasio y el zinc en los cultivos. El potasio y el zinc son dos nutrientes esenciales, ¿no? De tantos nutrientes esenciales que tenemos, que necesita el cultivo. Perdón. Y nosotros tenemos el fósforo, que es un... Hablemos primero por el elemento, ¿no? Primero hablemos del fósforo. El fósforo es un elemento, es un nutriente que es el responsable de darle energía a la planta. El fósforo, si no hay fósforo en el cultivo, si hay deficiencia de fósforo en el cultivo, no va a haber energía para que se produzcan las diferentes reacciones de la planta, como la fotosíntesis, la respiración, la translocación de carbohidratos, los lípidos. El fósforo es el que da la energía para que se den todos los procesos metabólicos. Y aparte, en la planta, en los cultivos, tiene una función estructural muy importante, que es parte de las membranas celulares. En las membranas celulares ahí podemos ver una imagen, ¿no? Busqué una imagen, lo que representa una membrana celular. La membrana celular está compuesta por fosfolípidos, que es una molécula con, alta en ácidos grasos, y fósforo. Podemos ver ahí, esa es una imagen, las cabecitas de color naranja, las cabecitas de color azul, son las cabezas donde está el fósforo. Esas son moléculas de fósforo. Y la cola es una estructura a base de carbono e hidrógeno, una estructura que está compuesta por ácidos grasos. Y el ácido graso está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué hace el fosfolípido? Los fosfolípidos, que es donde el fósforo cumple una función estructural importante. Los fosfolípidos regulan la entrada de sustancias a la membrana, ¿no? Seleccionan la entrada de cationes, la entrada de diversas sustancias a la membrana celular, ¿no? La membrana celular es la que protege a la célula y encima en las plantas está la cutícula. Entonces, el fosfolípido, la molécula es la siguiente, ¿no? Esta es la molécula de los fosfolípidos, que es el 90%, perdón, el 50%, 45-50% de la estructura de la membrana celular que envuelve a la célula está compuesta por fosfolípidos. Y un elemento importante es el fósforo. Arriba pueden ver en la cabecita el fósforo, la letra P, que es la que se representa el elemento del fósforo, rodeada de oxígeno. Y esa cola está llena de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es una cadena de ácidos grasos. Podemos ver acá, el 66% de la estructura del fosfolípido es carbono, 10% hidrógeno, 17% oxígeno, nitrógeno 2%, fósforo 4%. ¿Se dan cuenta? Corroborando los temas anteriores que hablaba siempre de la importancia de la producción de los carbohidratos y la importancia de la fotosíntesis, de una fotosíntesis eficiente. Porque los carbohidratos, el carbono es la base de todas las moléculas de la planta. Entonces, mientras más carbono haya, va a haber mayor fosfolípido, mayor cantidad de fosfolípidos y todas las sustancias, aminoácidos, hormonas. El carbono es fundamental y eso nace de la fotosíntesis. Entonces, esa es una función del fósforo, ser parte de los fosfolípidos que están en la membrana celular que regula la entrada de sustancias dentro de la célula. El otro 45-50% de las membranas celulares está a base de proteínas.
Ahora, esa es la función estructural, pero esta es la función más importante, no importante, función clave. Esta es la razón de ser, la principal razón de ser, aparte de aplicar fósforo, aparte de formar las membranas celulares, la formación del ATP. Acá nos vamos a extender un ratito en lo que es el ATP, que todos tienen que conocer qué cosa es el ATP, porque todos los agricultores, todos los productores, etcétera, tienen que saber qué cosa es el ATP, porque para eso aplican fósforo, principalmente. El ATP, llamado adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato es la molécula por excelencia que da la energía a la planta. No solamente a la planta, el ATP le da energía a todos los organismos vivientes, a nosotros también, nosotros producimos ATP, pero acá vamos a hablar de las plantas. Pero para que se produzca el ATP, claro, tiene que haber fósforo, definitivamente, porque el ATP está formado por 3 grupos fosfatos. Acá vamos a ver acá la estructura del ATP. ¿Ya? Esta es la estructura del ATP. El ATP es una cadena, ¿no?, de carbono con un grupo bencénico. Y miren ahí al lado derecho 3 moléculas de fosfato. Por eso se llama trifosfato. El fósforo, si no hay fósforo, no se forma el ATP. Si no se forma el ATP, no hay energía. Y si no hay energía, no funciona la fotosíntesis, no hay respiración, no hay translocación de carbohidratos, no hay formación de hormonas, etcétera. Todo. Buenas noches a todos. Alejandro, buenas noches. Valeriano, un gusto. Gracias por estar presente. Entonces, ese es el ATP. Pero el ATP, para que se produzca el ATP, hay dos enzimas fundamentales. Aquí nomás lo voy a nombrar rapidito. La ATPasa es una enzima que hidroliza el ATP. Y la ATP sintasa. La ATP sintasa es la que forma el ATP a partir del ADP y un grupo fosfato. Más adelante vamos a explicar eso, pero es importante decirlo de arranque porque estas participan en todas las reacciones de la planta, participan estas dos enzimas, la ATPasa y la ATP sintasa. ¿Por qué el tema se llama el fósforo y el sinergismo del fósforo y el zinc? Porque el zinc es el que activa estas enzimas. El zinc es el que activa la ATPasa y la ATP sintasa, sí, para que se forme el ATP y para que se hidrolice el ATP. Cuando se hidroliza el ATP, se transforma en ADP y grupo fosfato. Y esos son los que hacen que tenga energía las reacciones de fotosíntesis y respiración. El ADP y el fosfato. Entonces, si no hay zinc, no va a activar no va a activar esas enzimas. Entonces, ustedes pueden aplicar fósforo, pero si no hay zinc, se va a formar el ATP. Pero si hay deficiencia de zinc, no va a funcionar bien el ATP. No todo el ATP va a funcionar al 100%. El ATP va a estar dormido, va a estar formada la molécula, pero hay un sitio que necesita que el zinc active la molécula de ATP. Ya, entonces, nosotros vamos a empezar a hablar acá. Buenas noches, Josué, buenas noches, gracias. Un libro. Buenas noches, Federico, fiel. Saludos hasta Costa Rica. Qué gusto que estén viendo gente de Costa Rica. Bueno, este programa es para toda Latinoamérica, para todo el mundo, ¿no? No hay límites. Entonces, empecemos acá. ¿Dónde arranca todo? Ya sabemos, el ATP es la molécula responsable de dar la energía a todas las reacciones. Sabemos que el ATP, para que funcione, tiene que hidrolizarse en ADP y fosfato, donde actúan las enzimas ATPasa y la sintasa, la ATP sintasa. ¿Y dónde empieza todo, amigos? ¿Qué pasa acá? A ver, acá hay unas fallas técnicas.
por un costado. Disculpen. Y amigos, ¿dónde empieza todo? En la fotosíntesis. Acá les voy a explicar. Acá todavía, acá para que se dé la fotosíntesis, hay hay dos momentos. Hay dos, en la fotosíntesis que se da, hay una fase luminosa y una fase oscura. ¿Ya? La fotosíntesis, para hacer un repaso que siempre lo hago siempre lo comento, siempre hago énfasis en la fotosíntesis, es la transformación, es la reacción que ocurre entre el CO2 con el agua para formar la glucosa, más oxígeno. Y de la glucosa nace todas las sustancias que tiene la planta. De la glucosa se forman los aminoácidos. De la glucosa es la materia prima para que se formen los ácidos grasos, para que se formen las hormonas, para que se formen las proteínas, para que se formen todas las sustancias que tiene la planta. Y para que ocurra la fotosíntesis, tiene que haber energía. Entonces son dos fases de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. Todo empieza la fotosíntesis con la energía solar. Acá empieza la historia de sus cultivos. Cuando sale el sol, llega la energía solar, llega la luz y la clorofila capta la luz. La unidad de la energía solar, la unidad de la luz es un fotón. El fotón es la unidad. Llega un fotón a la clorofila y ahí empieza la maravilla de los cultivos. Sale un electrón de la clorofila y comienza todo el proceso de formación de ATP. Es toda una secuencia de reacciones en la cual reacciona el ADP más el fosfato y se forma el ATP. Y acá está el fósforo, el fosfato. Si no hay fósforo, no hay fosfato. Y el ADP no tiene con quién reaccionar para formar el ATP. Esta es la reacción para que se forme el ATP, que es el que va a la energía. Entonces, hay dos fases, la luminosa y la fase oscura. La fase luminosa es la fase en la cual se va a formar la parte de la fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos, en los tilacoides, que es un lugar donde ocurre la fase luminosa, se va a formar el ATP. Con una serie de reacciones, se activa la clorofila, capta la luz y activa el manganeso, activa el calcio, el manganeso produce la fotólisis, rompe la molécula de agua y la molécula de agua reacciona con el CO2 que ingresa y se forma el ATP. ¿Ok? Acá todavía no se forma la clorofila, no se forma la glucosa. En la fase luminosa no se forman los carbohidratos, no se forma la glucosa. La fase luminosa es para que se forme la energía, el ATP. Y ahí es fundamental el potasio, el fósforo, perdón, para que reaccione con el ADP, el fosfato. Luego viene la etapa oscura, que no necesita luz. No es que se haga de noche, ¿eh? No, simplemente es la fase en que no requiere de luz. Y ahí se hace, ahí empieza el proceso de asimilación del CO2, la entrada del CO2, por una enzima que se llama rubisco. Es una enzima clave, la rubisco capta el CO2, luego que se forma la fotólisis y reacciona con el agua, y en una serie de reacciones de transporte de electrones se forman los carbohidratos. Buenas noches, Juan Manuel. Manuel, saludos hasta Ecuador, saludos a los amigos de Ecuador. Qué gusto, qué gusto. Saludos hasta Costa Rica. Saludos, Willy. Bienvenido, gracias por estar presente. ¿Ya? Entonces, acá es donde, en la fase oscura, es donde se utiliza el ATP, que se produjo en la fase luminosa. La energía. O sea, acá el ATP es donde va a acelerar a que se dé la reacción de la fotosíntesis. Y finalmente se obtienen los carbohidratos. Pero, amigos,
Cuando termina la fase oscura de la fotosíntesis, ya el ATP ya lo consumió. Se consumió todo el ATP y se produjo carbohidratos. Pero viene una reacción fundamental que es la respiración. La reacción de la respiración necesita ATP también. Entonces, ¿de dónde saca el ATP? Tiene que fabricar otra vez ATP. Y ahí se da la fosforilación oxidativa. Otra vez reacciona el ADP con un grupo fosfato, ¿no? Y ahí actúa la enzima ATP sintasa, que es activada por el zinc. Acá viene el sinergismo. Si no hay zinc, la ATP sintasa no se activa como debe ser. Y no se forma el ATP. Se forma el ATP, pero está dormido. Necesita activarse para que respire la planta. La planta necesita esa energía y el zinc va a activar el ATP, que ya está formado por fósforo, por carbohidratos, ¿no? Al final de la respiración se obtiene más energía. O sea, la respiración necesita energía para producir más energía. Y esa energía, después de la respiración, se va a usar para todas las reacciones de la planta. O sea, de la respiración se va a usar el ATP de la fase luminosa de la fotosíntesis sirve para que se dé la fase oscura de la fotosíntesis y se formen los carbohidratos. Y se acabó el ATP. Viene la respiración y necesita la planta más energía. Se da la fosforilación oxidativa y se forma ATP para que se dé el proceso de la respiración, para que produzca más ATP para todas las reacciones vitales del cultivo. O sea, la energía que se produce en la respiración es para todas las reacciones del cultivo, el ATP. Y ahí necesita fósforo y zinc. Acá está la importancia y la principal función del fósforo, activado por el zinc. Saludos a República Dominicana, qué gusto, saludos, saludos. Gracias por estar presente. Saludos, David, hasta Piura, Tambo Grande, Valle de los Incas, por favor. Gracias. ¿No? Entonces acá vemos, si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, con toda confianza. Para eso estamos. Para eso es este espacio en vivo, compartiendo con el agricultor, justamente para interactuar con ustedes, ¿no? Experiencias, comentarios, dudas, o quieran profundizar en el tema, con todo gusto. Ahora, está claro, ¿no? Si había una duda, ¿ya? La energía de la respiración, el ATP que se produce en la respiración, ese va a servir para todas las reacciones vitales. Saludos a Chile, Mauricio, bienvenido. Saludos, saludos. Gracias. Está, en resumen, el fósforo, su principal función es formar los fosfolípidos, que son parte de las membranas celulares, que van a regular la entrada de sustancias y cationes adentro de la célula. Son como unos protectores, unas defensas contra sustancias nocivas o sustancias que no deben estar dentro de la célula. Y producir el ATP, el adenosintrifosfato, que es la molécula encargada de dar energía a todos los procesos. Y en la fotosíntesis, en la fase luminosa, se produce el ATP, que va a servir para que en la fase oscura de la fotosíntesis se produzcan los carbohidratos. Y de ahí viene la respiración. Al producirse los carbohidratos, que es la glucosa inicial, hay un proceso, una glucólisis, una degradación de la glucosa en piruvato, y de ahí viene ya la producción de ATP, más energía para todas las reacciones de la planta. Ese sería el resumen de la importancia del fósforo. Ahora pasemos al zinc, las funciones del zinc. Encontré esta imagen, quería buscar otra mejor, pero bueno. Miren, amigos, el zinc es una
es un elemento que se necesita en pequeñas cantidades en la planta, ¿no? O sea, no porque se necesita en pequeñas cantidades no es importante, es importantísimo. El zinc activa más de 300 enzimas en la planta. La planta es todo, todas las reacciones están manejadas por enzimas. Las enzimas son las que hacen que las reacciones se den. Si no hay enzimas, no se dan las reacciones. Hay enzimas específicas para la producción de ATP y la hidrólisis del ATP, como la ATP sintasa, como la ATPasa. Hay enzimas para la metabolización del nitrógeno, ¿no? La nitrato reductasa, la nitrito reductasa, etc. El zinc cataliza, está en diferentes puntos de esas enzimas. El zinc es un activador enzimático de diversas enzimas que participan en diferentes reacciones de desarrollo. Aquí hay una pregunta. Me pregunta Manuel Murillo si recomiendo que se aplique fósforo más zinc al inicio de la siembra en el cultivo de arroz. Claro que sí, definitivamente. A ver, el inicio del cultivo es la etapa donde más necesita energía. Claro que sí, necesita más energía, está empezando. O sea, si a una planta recién que nace, desde que empieza, le damos más energía, esa planta va a tener un futuro promisorio. ¿No? ¿Qué hacemos con el fósforo con zinc? Sí, tienen que ir el fósforo con zinc. Es más, yo recomiendo fósforo más zinc. ¿Por qué? Porque el fósforo, como le dije al inicio, el fósforo solo va a formar el ATP. Pero si hay deficiencia de zinc, ese ATP no se activa y no hace su trabajo de dar energía a la planta. El fósforo y zinc tienen que ir juntos. Así como el calcio y boro tienen que ir juntos para formar las paredes celulares en las etapas de más demanda, que es en la etapa de floración. Igual el potasio con boro, en la etapa de translocación de carbohidratos. El boro activa el potasio. Hay sinergia. Disculpe que me salga del tema, pero son ejemplos que hay elementos que tienen que ir con otros para que funcione mejor. ¿Cómo les puedo poner un ejemplo? Si yo aplico fósforo solo, estoy dándole energía a la planta. Pero si cuido que no haya deficiencia de zinc y aplico zinc, estoy multiplicando la energía, porque estoy haciendo más activo el ATP que se forma con el fósforo. ¿Ya? La respuesta es sí, hay que aplicar al inicio fósforo más zinc. Nosotros tenemos un producto a base de fósforo más zinc, que es el Fozinc, que al final lo voy a presentar. Porque esa es la mezcla más que nos va a dar más eficiencia en la producción de energía, que es el ATP. Y como lo dije, el ATP se forma, son 3 moléculas de fosfato que vienen del fósforo y que son activadas por el zinc, el ATP. Entonces va a funcionar el ATP, va a ser más activo, más ATP, porque puede haber, por ejemplo, 100 moléculas de ATP en la planta, por eso se entienda más claro, 100 moléculas de ATP, pero hay deficiencia de zinc. 60% de ese ATP va a funcionar, el 40% va a estar dormido, porque hay deficiencia de zinc, porque hay tan poco zinc que no ha logrado activar a todo el ATP que se produjo en la planta, que está compuesta de fósforo. Ahora acá hay un tema en la costa peruana. En la costa peruana es crítica la asimilación de zinc, y muchos lo saben. La asimilación de zinc acá, el problema es que los suelos de la costa tienen pH alto, pH 7,5 hasta 8, y el zinc se fija en los carbonatos y no sube a la planta. Por eso hay problemas de deficiencia. Entonces, una aplicación foliar, no para reforzar con fósforo en los inicios, es necesaria. Es necesario simple. Para eso, claro, para eso lo ideal es tener un análisis de suelo, saber cómo está el pH. Si es pH alcalino, ya tenemos que, es una alarma de que ya puede haber fijación de zinc, como fijación de hierro, como fijación de manganeso.
Son tres elementos que se bloquean en suelos alcalinos y se quedan en los carbonatos. Por eso usan bastante quelatos, ¿no? Quelatos de hierro, hay quelatos de zinc, de manganeso al suelo, en suelo de costa. Saludos a Colombia, saludos, gracias. Acá me preguntan, Juan Alfredo, ¿a qué hora, claro, a qué hora es mejor para la aplicación foliar? La hora, horas de la mañana, ¿no? Si me preguntas la hora, horas de la mañana en que no haya viento, ¿no? Que no haya muchas temperaturas tan altas, es, es la mejor hora, a horas tempranas. Acá me preguntan, Altamirano, buenas noches, bienvenido. He puesto campo de caña de azúcar, tiene 4 días. ¿Puedo ponerlo fósforo vacío al suelo o foliar? ¿Cuál es la mejor opción? Mi cultivo de gravedad. Saludos hasta chao. Ya. Definitivamente, la fertilización, ¿no? En el caso de caña, de inicio tiene que ir una fertilización de macroelementos, fósforo, manganeso, pero fósforo, nitrógeno y potasio, ¿no? Hay diferentes fuentes. Pero la fuente más, y dependiendo del suelo, en caña entiendo que estás en costa, Altamirano, en costa son suelos alcalinos, va a depender mucho también el análisis de suelo. Lo ideal siempre, la mejor manera de decidir un plan de fertilización es hacer un análisis de suelo. Yo siempre pido análisis de suelo. Yo asesoro a varios agricultores y lo primero que le pregunto es el suelo es clave. Entonces, me preguntas fósforo, el fósforo hay que aplicarlo, la fuente de fósforo hay que aplicarla al inicio, al suelo. Estamos hablando de suelo, porque el suelo es donde va la fertilización, que es la más importante. Porque la planta absorbe por la raíz es la boca de la planta. La aplicación foliar es un complemento en etapas críticas de necesidades de ciertos elementos. En la etapa de inicio, sí, si está iniciando, sí, una aplicación de fósforo más zinc te va a ayudar, te va a estimular, te va a complementar la aplicación al suelo. Y la aplicación al suelo también es importante, no solamente nitrógeno, fósforo y potasio, también hay fertilizantes que tienen microelementos. Como en varias reuniones yo he dicho, los microelementos son claves, así se necesitan en pequeñas cantidades, son activadores enzimáticos, tienen reacciones importantes. Recuerden cuando les hablo de la ley de Liebig, basta que falte un elemento para que la planta tenga deficiencias. En caña sí te recomiendo aplicar fosforomacin foliar, pero más importante que el fertilizante de fondo del suelo sea una fertilización completa. Y hay que tener en cuenta que el fósforo, cuando se aplica al suelo, el fosfato de amónico, que es la fuente más usada, se aplica al inicio porque el fósforo se fija al suelo. Solamente el 20% del fósforo que se aplica al suelo de la fuente de fosfato de amónico o otras fuentes, se aprovecha el 20% nomás. Y el resto se va liberando durante toda la campaña del cultivo, haciendo su trabajo, ¿no? Se va liberando el fósforo poco a poco. Entonces, en etapas críticas sí es bueno hacerle aplicaciones foliares. Al inicio de floración, pero definitivamente siempre con zinc. Con zinc el fósforo va a trabajar mejor y va a hacer que el ATP, que es la molécula de la energía, sea más activa y dé más energía. Alberto, buenas noches. Buena pregunta. ¿El zinc activa la producción de auxinas? Claro que sí. El zinc, acá, no sé en qué zona estás, Alberto, pero como yo les decía al inicio, el zinc es un elemento que en la costa de Perú, por los pHs alcalinos, se fija al suelo y hay deficiencia. Ahí vi una vez un artículo que habían hecho un estudio de los suelos de la costa peruana y todos presentaban deficiencia de zinc. Justamente es por esa razón, que son alcalinos y el zinc se fija a los carbonatos, se forma carbonato de zinc en el suelo y hidróxido de zinc también. Porque el carbonato cuando uno riega, echa agua,
el carbonato con el agua se forma hidróxidos. O sea, el zinc se forma hidróxido de zinc y carbonato de zinc, dos compuestos que no los asimila la planta. Ahora, cuando aplican zinc, ya acá hay que contar unas experiencias, ¿no? Cuando aplican zinc, muchos notan un verdor, ¿no? Un cambio. Pero respondiendo a tu pregunta, sino que me salgo del tema, me emociono, me comienzo a hablar, se me vienen cosas a la cabeza. El zinc, sí, el zinc es un activador, me dice acá, activa la producción de auxinas. Sí, el zinc activa la producción de auxinas. ¿Cómo te activa la producción de auxinas? El zinc es un precursor de un aminoácido, el triptófano. El triptófano es un aminoácido que interviene en la formación de auxinas naturales, ¿no? Y la auxina natural es el ácido indol acético, es el ácido natural. Entonces, si hay deficiencia de zinc, va a afectar la producción de auxinas, porque no va a formarse el triptófano, que es el aminoácido, que es el que hace que se formen las auxinas. Y es muy importante las auxinas, pues ustedes saben que es muy importante para el enraizamiento, ¿no? La auxina es la hormona que hace que genere raíces. El zinc sí te activa la producción de auxinas. Aparte también el zinc, al aplicarlo, te va a activar las auxinas, la producción de auxinas que se da en los brotes. ¿No? Lo comenté en una oportunidad, las auxinas no se producen en las raíces, las auxinas se producen en los brotes y de los brotes bajan hacia la raíz. Entonces, cuando aplican una aplicación de zinc foliar, van a incentivar la producción de auxinas y esas auxinas que se producen en los brotes van a bajar a la raíz para ese raizamiento. Saludos hasta Guaura. En fresa, me preguntan, ¿en fresa qué etapa podemos aplicar? Yo recomiendo a inicios de todos los cultivos de fresa, de arroz, de todos los cultivos de hortalizas, al inicio hay que hacer raíz, hay que vigorizar a la planta, hay que darle energía. Y como dije al principio, la molécula responsable de la energía es el ATP. ¿Y quién forma el ATP? El ATP se forma por el fósforo. Y se forma el ATP. ¿Y quién activa el ATP? El zinc activa el ATP. Entonces van de la mano el fósforo más zinc. Por eso es la razón de esta plática, ¿no? El sinergismo que hay entre el fósforo y el zinc. En fresa, inicios. Y inicios tiene que ir una ayuda de aplicación foliar de fósforo más zinc. Tiene que ir una ayuda para que la planta haga raíz. ¿No? Como lo dije al inicio, el fósforo da energía y a ver que produzca más raíz. Y antes lo dije, el zinc activa la producción de auxinas. El zinc lo aplica a foliar, activa la producción de auxinas y esas auxinas se van hacia la raíz y va a enraizar, porque es la hormona del enraizamiento. Entonces sí, tiene en fresa, en cualquier cultivo, al inicio. En manzana, definitivamente inicio de brotamiento. Inicio de brotamiento hay que darle fuerza al brotamiento porque es la base, pero para manzana hay que tener mucho cuidado. Tiene que haber una aplicación para romper la dormancia, ¿no? Generalmente se usa la cianamida hidrogenada. La cianamida hidrogenada no puede faltar en manzano. Aplicamos la cianamida hidrogenada para uniformizar, venga la brotación pareja, venga una buena flor fuerte y vigorosa, ságanlo con brote, y ahí le metemos una ayuda con fósforo más zinc, para darle energía, para que venga bien la flor. Para enraizar una planta, ¿cuál es la mejor aplicación? ¿Zinc o un producto que tenga auxinas? Buena pregunta. Acá hay un tema, acá es complejo. ¿Sí? A cada tema hace la plática más enriquecedora. Claro, hay diversos productos en el mercado que tienen auxinas. Tienen auxinas. Las auxinas que se comercializan normalmente en el mercado están a base de el indol acético, el ácido indol acético, el ácido naftanel acético, el ácido indol butírico. Esas son las tres auxinas que se sintetizan en laboratorio. Ya, muchos. Ahora, pero esas auxinas son sintetizadas en laboratorio, ¿no? Pero la fuente, las auxinas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno.
y nitrógeno. La fuente al final es natural. ¿De dónde obtienen el carbono para hacer las auxinas sintéticas? Del petróleo, derivados del petróleo, de la industria. Y hacen la usina, ¿ya? Y va a inducirla al enraizamiento. Ahora, hay productos que tienen las auxinas y tienen zinc. Tienen zinc. Le das auxinas y encima le das zinc para que la planta produzca sus propias auxinas de manera natural, porque la planta tiene auxina. Y la auxina natural es el ácido y no el acético. Es relativo. Una buena fertilización de zinc, lamentablemente en la costa peruana, no sé, en otros países no tienen ese problema, hay que aplicar quelatos para tener zinc asimilable. O aplicaciones foliares. Ahora me preguntas si es mejor zinc o aplicar auxinas, dependiendo. Mucho depende la situación del cultivo. Hay cultivos de repente que ha habido deficiencia de zinc, que ha habido deficiencia de fósforo. Cada caso es, no se puede dar una receta para todo, cada caso es único. Hay cultivos que ha habido una buena fertilización de potasio balanceada, han hecho un análisis de suelo, han visto el pH adecuado, han visto cuál es la conductividad eléctrica, han visto el porcentaje de saturación de bases. Hay muchos parámetros que va a determinar para hacer una fertilización adecuada. Entonces, me pregunta, ¿cuál es mejor aplicar zinc o auxinas? Depende. Por ejemplo, si yo veo un cultivo que no le han aplicado nada, vamos a sacar el caso práctico, que me ha pasado, que está el cultivo no le han aplicado ni fósforo. No, ingeniero, yo aplico con el fósforo de la campaña pasada, con eso trabaja. Sí, es verdad, el fósforo como es lento en descomponerse en el suelo, en liberarse, a veces quedan un poquito de fósforo de la campaña pasada para el cultivo del siguiente. Pero no ha habido pues una formación de raíces adecuada, y encima se han olvidado del zinc, encima que en la costa los suelos son alcalinos, y ya esa raíz pues está. ¿Qué hago ahí de emergencia? ¿Qué tengo que hacer? Hay un campo que quieren sacarle raíz y no han hecho nada, no han descuidado la fertilización, etcétera. Le meto un enraizante con auxinas, caballero. Le aplico un enraizante de emergencia, un bombazo. Pero en un cultivo que está bien fertilizado, que está con todos los parámetros controlados, tienes muchas alternativas. Tienes algas marinas, tienes estratos vegetales, tienes también las auxinas. Puede hacer que la planta genere sus auxinas de manera natural. Depende mucho del estado del cultivo para definir si le pongo auxina, le meto zinc, le meto algas marinas, le pongo extracto vegetal. Depende. En manzana, Daniel, buenas noches, un gusto. En manzana, como le dije anterior, en inicio de brotamiento. En inicio de brotamiento, el fósforo más zinc. Rubén Soto, buenas noches, bienvenido. ¿El zinc se usa como sulfato de zinc o en qué otro compuesto? Muchas gracias. Ya, el zinc, la principal fuente, la fuente más utilizada es sulfato de zinc. Claro, es sulfato de zinc. Pero acá hay un tema, ¿no? O sea, mucho depende, hay que ver el pH, ¿no? En pHs de 7 para abajo no hay problema, puede aplicar sulfato de zinc, va a funcionar bien. Pero en pH de 7, 5, 8 más, que son los suelos de la costa, el sulfato de zinc no funciona bien, ¿no? Y mis amigos que venden sulfato de zinc no se van a amargar conmigo, porque estoy diciendo la verdad. El zinc tiene que estar quelatado, porque no reaccione con los carbonatos. ¿Ya? Rubén, el sulfato de zinc es el más usado, ¿no? Hola Marcos, bienvenido, gracias por tu pregunta. El cultivo de maní, al momento de la siembra, estará bien aplicar en mezcla carbono, fósforo y zinc. Carbono, no entiendo ahí. El carbono, no. Foliarmente, no tiene sentido. O sea, hay muchos que dicen, estoy aplicando carbono, melaza a nivel foliar, vea más carbono. El carbono
la única fuente que hace que se produzca carbono en la planta es el CO2, que entra y a través de la fotosíntesis se produce el carbono de los carbohidratos. No hay otra forma. Salvo que te refieras, Marcos, a una mezcla al suelo, ¿no? Puede ser, mezcla de carbono son ácidos húmicos, materia orgánica, ¿no? La base de carbono, más fósforo, más zinc al suelo. Claro que sí, al inicio. El fósforo tiene que ir al inicio siempre. Y si es foliar, fósforo más zinc. El carbono no. La única fuente de carbono es el CO2 que viene del ambiente. Valeriano, buenas noches. Me pregunta, ¿en lo que es auxinas en recomendación aplicar por foliar o vía sistema de riego por goteo? Ya. En los de auxinas se puede aplicar tanto vía foliar como sistema de riego por goteo, definitivamente. ¿Qué pasa acá en la auxina? Acá ocurre un tema. Cuando uno aplica foliarmente una auxina, la auxina se va a movilizar hacia las raíces, porque la auxina trabaja el 70% el 70% de las auxinas que tiene la planta están en las raíces y el 30% en los brotes, que también son los que definen la dominancia apical, ¿no? Entonces, la auxina se trasloca hacia las raíces. Pero ojo, hay que decir la verdad acá. No toda la auxina llega a la raíz, ¿ya? Porque se van reaccionando con compuestos del suelo, de la misma planta, van reaccionando, se van fijando. Llegará pues a la raíz, ¿no? He visto datos. El 40% de las auxinas que se aplican foliarmente, 30-40% llega a la raíz y hace su acción enraizante. Cuando se aplica vía sistema de riego, también no se salva, las auxinas no se salvan, no se asimila al 100%, se asimila al 40% de las auxinas, al 40%. De una auxina aplicada fuera también 40-45% lo absorbe la planta. Lo demás se queda, lo demás en el caso del suelo lo degradan los microorganismos. Es degradada la auxina. Por eso, porque la auxina, no se olviden que la auxina, como le dije, es a base de carbono. 70% de la auxina es carbono. ¿Y de qué se alimentan los microorganismos del suelo? De carbono. O sea, lamentablemente, cuando estamos aplicando auxina al suelo, le estamos dando alimento también a los microorganismos. Entonces, no toda la auxina se absorbe. Si me preguntas, foliar o raíz, cualquiera de las dos. Ahora depende del cultivo. Si el cultivo es pequeño, le puedes aplicar foliar. A veces se aplica foliar, lo bañan de raizante con auxinas y va a llegar hasta la raíz. Entonces, esa es la situación. Buenas noches, Giovanni. Saludos hasta Colombia, gracias. Buena pregunta. Y corrobora lo que estoy hablándoles de hace un buen rato. Dice, ¿por qué las aplicaciones foliares recomiendan fósforo más zinc? Porque el zinc hace que sinergia con el fósforo, ¿no? Acá voy a repetir lo que dije anteriormente. Mejor esta pregunta para que sirva para tocar eso otra vez el tema. El fósforo forma una molécula que se llama ATP, para los que recién se entran a la reunión, que se llama adenosintrifosfato. Esa molécula necesita ser activada, ¿ya? Ser activada. ¿Y quién activa esa molécula? Hay unos puntos en la molécula que, que hace que el zinc entre ahí. El zinc es el combustible del ATP. Yo les digo, si no existiera zinc en la naturaleza, siempre a veces hablo un poco exagerado, para que se entienda y ya. Si no existiera zinc en la naturaleza, no habría energía. El ATP no funcionaría. Aplicaríamos fósforo por gusto. Por gusto aplicaríamos fósforo. Va a pagar energía, pero si no hay zinc, el fósforo forma el ATP, pero si no hay zinc no lo activa el ATP. Por eso tiene que ir el fósforo más zinc. Siempre van de la mano.
Por eso que le recomienda fósforo más zinc. Buena pregunta. Sí, es verdad. Y en floración, en brotamiento, en lo que sea, el fósforo hay que aplicarlo con zinc. Me preguntan, ¿las citoquininas cuál es la mejor opción? ¿Foliar o sistema de riego? Señores, la citoquinina no se aplica por sistema de riego. He escuchado por ahí algunos que me han dicho, algunos agricultores, me han recomendado aplicar citoquinina por sistema de riego. Eso es absurdo. Se molestarán algunos por ahí que recomiendan, pero no, yo les cuento qué pasa acá. A veces da cólera, a veces me dicen algunas cosas, me han recomendado esto y no, está mal, ¿no? La citoquinina es primeramente, las citoquininas naturales se producen en la raíz. Se producen en la raíz. Y de la raíz se van a los brotes, se van a toda la planta las citoquininas. Y la citoquinina natural es la ceatina. Esa es la ceatina, es la citoquinina natural de las plantas. Se van a toda la planta y trabaja en los brotes. Incentiva la división celular. La citoquinina incentiva la división celular. ¿Qué pasa si lo aplico al suelo la citoquinina? La citoquinina se degrada. La citoquinina está compuesta, 60% de la citoquinina es carbono. Y eso no es secreto, esto lo pueden ver en internet, pueden entrar a googlear y ver ahí la composición de la citoquinina, 60% carbono. Ustedes al aplicar citoquinina en el suelo, están dándole comida a los microorganismos. El carbono, los microorganismos del suelo se alimentan del carbono, la degradan a la citoquinina. Y encima esa citoquinina tiene que subir, de la raíz tiene que subir a donde trabaja, en los brotes, en la floración. Es absurdo esa recomendación. A veces, disculpe que suene un poco fuerte, pero es para que no tengan cuidado, ¿no? Cuando le recomienden esas cosas. Yo escucho unas recomendaciones medias que no tienen sentido, no tienen nada que ver con la fisiología de la planta. De la citoquinina hay que aplicarla foliarmente. La citoquinina se produce en las raíces. Si usted hace una buena fertilización, puede incentivar un buen enraizamiento con algas marinas, una buena, que no falte ningún elemento. La planta va a producir sus citoquininas naturales y de la raíz van a subir a los brotes. Pero por A o B causas, en etapa de floración, donde es más crítica, la demanda es más crítica en etapa de floración de citoquininas porque hay constante división celular por la cantidad de flores que se produce, las cantidades de células que demandan citoquinina, giberelina y auxinas, pero más citoquinina. Hay que aplicarla directo a la planta, directo a la zona, ahí para que actúe. Si voy a aplicar por el suelo, más esa citoquinina va a servir para dar alimento a los microorganismos que para regular la división celular. Buenas noches, acá hay una pregunta. ¿Qué me recomienda aplicar a las plantas de fresas que no completan las horas frío? Ya, las plantas de fresas que no completan las horas frío, dependiendo la zona, ¿no? Dependiendo de la zona. A veces, para ciertos cultivos, más crítico en tema de horas frío son los caducifolios, ¿no? La manzana, el durazno, que necesitan horas frío. Habría que ver en qué zona está, ¿no? En qué zona está, porque normalmente se tiende a estresar, ¿no? Crearle un cierto estrés para que la planta, para compensar las horas frías, porque las horas frías es lo que produce estrés por el frío, entonces la planta entra en dormancia y acumula reservas y reacciona. Pero en otros casos hay que crearle un estrés hídrico, eso podría compensar también. Pero en fresa no es muy común el tema de problemas con horas frías, algo que esté en qué zona puede estar. ¿Qué otra pregunta hay? Yo uso sulfato foliar medio kilo por 200 litros. Sí, medio kilo es una dosis de 200, 400 gramos por cilindro, ¿no? Se recomienda.
aplicación foliar. Está medio kilo máximo. Sí, está bien. No hay problema. Muy buenas noches. Tengo unos aguacates que puedo aplicarle. Tienen carga, o sea, frutos, pero están un poco pobres de hojas. He aplicado fertilizantes foliares ricos en fósforo, potasio, algas marinas, pero no veo activación vegetativa. Y me preocupa que no tenga dónde hacer fotosíntesis. ¿Qué me recomiendan? Sí, no, tu preocupación es entendible. La fotosíntesis es fundamental. Si no hay fotosíntesis, no hay nada. Edwin, la verdad, yo no te podría dar una recomendación, como le digo a todos, así por azar, ¿no? Hay que ver mucho cómo está el suelo, cómo está, qué está pasando en el suelo. Eso es lo que define todo, ¿no? ¿Qué está pasando en el suelo? Tener un análisis de suelo. Puede haber deficiencia de nitrógeno, me dices que no hay hojas, o deficiencia de fósforo en el suelo, porque las aplicaciones foliares son un complemento. Una buena, en aguacate, como se llaman en otros países, en el Perú le llaman palto, y en Chile, después todo el mundo le dice aguacate. Entonces, en aguacate o palto, primero, una buena fertilización. El parto es bien delicado, ¿no? Todos saben que el parto, la caída fisiológica es fuerte. A veces me llaman y me dicen, se me cayó toda mi flor, no tengo nada. Entonces, es importante la fertilización al suelo, que esté bien nutrido de base a un análisis de suelo. Y foliarmente tenemos que bioestimular, ayudar con calcio boro para en la etapa de floración, que es la etapa más crítica del parto. La etapa de floración es la etapa más crítica. Si no hay una buena fertilización al suelo, se complica. Pero si ha habido una buena fertilización al suelo, previo un análisis que sería lo ideal, hay que ayudar a la planta a darle calcio foliar, boro, porque demanda muchas paredes, como hay alta división celular, hay alta demanda de calcio para formar las paredes celulares. Entonces, si no hay un buen abastecimiento de calcio y boro, se cae la flor, ¿no? Citoquininas también, hormonas de la división celular, para intensificar la división celular. Y también va a ayudar a que haya hojas. Pero acá me parece el tema, Edwin, si quieres puedes escribirme a WhatsApp y ver tu caso puntual. A ver el suelo, qué está pasando, no te podría... Es muy complejo, es todo integral. ¿Ya? Valeriano, no voy a renegar, me dice. A ver, pero las citoquininas en el cultivo de papa se puede aplicar por sistema de riego, ya que caería directo al tubérculo. Aquí en Arequipa, Perú, predomina ese cultivo. Ya, no voy a renegar. Pero como te digo, la citoquinina aplicada al suelo valeriano se degrada. Se degrada. La citoquinina tiene que aplicarse foliar. No voy a renegar, pero te voy a decir según la fisiología de la planta. Hay muchas aplicaciones que se hacen por costumbre. Y yo respeto las costumbres. A veces hay aplicaciones que hacen de diferentes cosas. Y yo no. Es algo que ya. Pero ¿qué te digo? Para que haya. Para que desarrolle el tubérculo. Para que se desarrolle el tubérculo. Necesitamos que haya producción, mayor translocación de carbohidratos. ¿Ya? Mayor translocación de carbohidratos. Y los carbohidratos vienen de la fotosíntesis. Se producen en la fotosíntesis, se producen los carbohidratos, la glucosa. ¿Y cómo aceleramos eso? Con potasio, boro. ¿Y qué hace la citoquinina? Las citoquininas, el momento crítico donde más necesita citoquinina la papa es el momento de estoloneo. En estoloneo, ya que hablamos de papa, yo te voy a dar, Valeriano, mi punto de vista. Yo respeto las aplicaciones que hacen al suelo, pero yo te doy mi punto de vista. En papa, donde hay más demanda de citoquininas es en la etapa de estoloneo, donde hay alta actividad. Ahí se están produciendo los futuros tubérculos. La tuberización, el estoloneo, hay alta actividad de división celular. Entonces hay que aplicarle foliar para que esa citoquinina, para que desarrollen los brotes, para que lleven más carbohidratos, porque al final de los carbohidratos se forman las citoquininas naturales.
a partir de los carbohidratos. ¿Ya? Tú le aplicas citoquinina al suelo, se pierde mucha citoquinina por los microorganismos del suelo. Y una parte lo va, lo va a aprovechar la planta. Pero yo recomiendo aplicaciones foliares de citoquinina para incentivar la división celular, porque al final eh, de eso, de eso, depende el desarrollo de la papa, depende del momento de estoloneo, ahí es crucial. Si haces aplicaciones al suelo, sí, puede tener un efecto, pero mucho se va a degradar en el suelo. Si gustas, Valeriano, me puedes escribir al WhatsApp y podemos conversar sobre el tema, podemos ahí analizar el caso y ver tu cultivo puntualmente. Bueno, amigos, entonces, momento de aplicación del zinc foliar. El momento de aplicación del zinc foliar depende cuando haya deficiencia, ¿no? Depende del momento más crítico. El zinc tiene muchas funciones. El zinc activa enzimas, ¿no? Activa enzimas antioxidantes también, que contrarrestan el estrés oxidativo. Activa la formación del triptófano, que es para que se formen las auxinas naturales. Y activa el ATP, que es la molécula que se forma con fósforo, ¿no? El ATP es lo que hablamos. Momentos va a depender, ¿no?, de las necesidades, pero es clave en los inicios, ¿no?, conjuntamente con el fósforo, inicio de floración. Sí, Edwin, ahí está mi número. Puedes entrar al WhatsApp de la página. En papa citoquinina, claro. En papa hay que inducir la división celular en la etapa de estoloneo. En la etapa de estoloneo que hay alta división celular. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. Me salí un poco, pero no está bien que pregunten, esa es la idea de este programa. ¿Qué pasa acá? A ver, disculpen, acá hay una falla técnica otra vez. Ya, reciente conexión a este programa. Ya, esta no. Bueno, amigos, entonces, eh, ya, no quiero que se me escape una pregunta. ¿Los aminoácidos ingresan por la raíz o solo vía foliar? No, ingresan por la raíz también. Ingresan por la raíz y vía foliar. Sí, ingresan por ambos lados. ¿No? Eh, claro, la absorción es más rápida por la raíz, ¿no?, cuando se aplica por la raíz. Ahora, bueno, las citoquininas ayudan a la formación de brotes laterales de las yemas florales del aguacate y disminuyen la dominancia apical. Sí, efectivamente, las citoquininas ayudan a la formación de brotes en general, laterales. Entonces, y disminuye la dominancia apical. Claro, cuando hay la dominancia apical lo dan las auxinas. Las auxinas son la hormona encargada de la dominancia apical. Entonces tiene que haber un balance, ¿no? Cuando hay mucha auxina, por eso los productos que se venden a base de los hormonales tienen más citoquininas, más concentración de auxina y gibraninas en bajas concentraciones. Sí, la citoquinina te ayuda a la formación de brotes, definitivamente. Te incentiva la división celular. Valeriano, me has hecho reír.
Me dice, yo, gracias por tu respuesta. Y en Páprica, para sacar más brazos, mayor número de flores y con juego de aplicaciones, se realizaría. Yo soy el loco citoquinina. Ah, no. Hay muchos locos citoquinina. Yo conozco a un agricultor que es el loco citoquinina microelementos. Para todo, citoquinina con microelementos. Citoquinina microelementos. Cada uno tiene su preferido, pues, ¿no? Pero sí, la citoquinina es clave. La citoquinina es la hormona encargada de la división celular. ¿Qué quiere decir esto? La planta, ¿cómo crece la planta? ¿Por qué crece la planta? Para que crezca la planta tiene que haber más células. En brotamiento hay más cantidad de células, se producen células. Y si no hay citoquinina, no va a haber división celular, no va a haber buen brotamiento. Y la floración, también hay harta división celular. Y ahorita, Valeriano, ya que tú dices que eres el loco citoquinina, yo te digo, una de las etapas donde hay más demanda de citoquininas es en la germinación, pero tiene las semillas, la germinación, los inicios, y otra es en la formación del polen. El polen, que no le damos, nosotros aplicamos en floración, pero el polen es clave. El polen es el futuro, la calidad de un tuber, de un fruto, de una fruta, es la calidad del polen. Y en el polen hay dos tipos de división celular. Hay la división mitótica y la división meiótica. O sea, donde hay más división celular después de la etapa de germinación, es la formación del polen. Entonces, y eso se ocurre en la floración. O sea, en floración tiene que ir citoquinina. Una para tu libro, Valeriano. El polen, si tú eres amante de las citoquininas. El polen es donde hay más división celular, y de dos tipos, la mitótica y la meiótica. O sea, hay división celular, la mitótica, que es la vegetativa, y la meiótica, que es la sexual, que es donde se forman los gametos para que fertilice el ovario y se forme el fruto. El fruto es el ovario desarrollado. Entonces, el polen, la calidad del polen va a definir la calidad del fruto final. Si no hay buen polen, no hay buena cosecha. Me han hecho... Giovanni, excelente pregunta. El ATP se genera con potasio y fósforo y zinc. Exactamente. No es que se genere, a ver, el ATP se genera con fósforo. El adenosin trifosfato tiene una base nitrogenada. ¿Qué tiene el ATP? Tiene nitrógeno y fósforo. Y un grupo nitrógeno, porque tiene nitrógeno, hidrógeno y fósforo y carbono. Todo tiene carbono. Pero principalmente fósforo. Ya. No tiene potasio el ATP. ¿Ah? El ATP no tiene potasio. El ATP no tiene zinc tampoco. Ya que están hablando que el ATP, el zinc y el fósforo y el potasio son elementos que no forman parte estructural en las plantas. Ningún elemento, la clorofila, los carbohidratos, tiene potasio en su estructura, ni zinc. ¿Qué hace el potasio? ¿Qué hace el potasio para la formación del ATP? Si no hay potasio y no hay zinc, no hay ATP. El ATP no funciona. No, acá hay otro tema. Si no hay potasio, no hay ATP. Y si no hay zinc, ese ATP no funciona. Necesita activarlo. O sea, Giovanni, tu comentario es válido, pero ahí lo afino un poco. El potasio lo que va a activar es la enzima, la ATP sintasa y la ATP y la ATPasa, que son las enzimas que hacen que se forme el ATP. Y la ATP sintasa es la que hace que se forme el ATP, y la ATPasa es la que hace que degrade el ATP en ADP más fósforo, que esos son los que van a entrar a las reacciones de fotosíntesis y respiración para dar energía. O sea, el ATP no entra puro, tiene que descomponerse en ADP más fósforo. Y si no hay potasio, esas enzimas no se activan. Si no hay potasio, no se activan esas enzimas que hacen que se produzca el ATP. ¿Ya? No es que tenga potasio el ATP. El potasio no forma parte de
de ninguna sustancia, de ninguna molécula. El potasio es un activador. El potasio está activando, es como un interruptor. Está activando por acá, está regulando, ayuda a que se trasloquen los carbohidratos, ayuda a la abertura y cierre de estomas para que entre el dióxido de carbono, está ahí regulando, ayuda a activar las enzimas que producen el ATP, pero no forma parte estructural. El zinc igual, el zinc activa el ATP, ¿no? Se acopla en un punto del ATP y lo activa y el ATP trabaja. Por eso el fósforo va con el zinc. ¿Por qué sin zinc se detiene el crecimiento de las plantas? Giovanni, claro, el zinc se detiene el crecimiento de las plantas porque el zinc activa más de 300 enzimas de la planta. El zinc activa la producción de auxinas. El zinc activa que haya la energía activando el ATP. El zinc activa las enzimas antioxidantes, que son las que luchan contra los radicales libres. El zinc con el manganeso y el hierro. O sea, el zinc está en la formación de lípidos. En todo el zinc es un activador importante. Por eso, si hay cero zinc, la planta no hay planta, no habría planta. O sea, ningún elemento puede faltar, todo elemento tiene su importancia. Entonces, Giovanni, el crecimiento se detiene porque el zinc es un activador de más de 300 enzimas y activa varias reacciones. Ya. Bueno, acá, para terminar, en la charla queda grabada, definitivamente, además, eh, esto nunca se acaba, este es un tema complejo, pero cualquier pregunta, en los comentarios lo pueden hacer en los comentarios, escribirme a WhatsApp, ¿ya? Entonces, acá nosotros quiero presentarles, acá nosotros tenemos eh, como como una alternativa, tenemos el producto del Foszinc. Como les decía, ¿no? El fósforo y el zinc hacen sinergia, trabajan de la mano. El fósforo hace posible que se forme el ATP, el adenosíntrifosfato, que es la molécula encargada de darle energía a la planta. Y el zinc hace que se active el ATP. Si no hay zinc, no se activa el ATP. Si hay deficiencia de zinc, no se activa el ATP. Nosotros podemos aplicar fósforo. Si hablamos del tema foliar, podemos aplicar fósforo foliar para dar energía a la planta. Pero si aplicamos en mezcla con zinc, multiplicamos esa energía. Este representa el producto Foszinc, sinergia que multiplica la energía. Esta es nuestra alternativa. Es un producto formulado especialmente de acuerdo a la fisiología de la planta, la necesidad de la planta y el comportamiento de cada uno de los elementos, ¿no? Muchas gracias. Saludos hasta Ecuador. Saludos. En cacao, en plátano, claro, claro que sí. En realidad, me preguntan en cacao, en plátano, en nectarina. Aquí hay una pregunta de nectarina. Activa los brotes de nectarina que se le puede aplicar. No hay una receta, no hay una receta mágica, una receta general. Porque, por ejemplo, en nectarina puede haber cantidad de brotes, no puede faltar citoquinina, las hormonas, no puede faltar potasio, porque el potasio es importante para que haya una buena fotosíntesis, una buena translocación y metabolización de los carbohidratos, no puede faltar oro. Es todo un complejo. Tenía que ver su caso puntual. Le puede escribir al WhatsApp y yo con todo gusto analizamos y yo no puedo dar una recomendación general. Saludos hasta Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua. Qué gusto. Qué gusto que estén en el programa amigos de Nicaragua y de todos los países de Latinoamérica. Acá me da gusto que están presentes de Chile, de Colombia, de México.
Altamirano, tu pregunta ahorita sí es te entiendo tu pregunta. Se dice que el zinc deja residuos. Co- ¿Cómo hacer para final de campaña la palta no haya residuos de metales? Ya. Acá el tema del palto está crítico. Justo hoy día en la mañana hay una noticia que han habido varios lotes con rechazos por presencia de cadmio. No es zinc, no es zinc, no es un metal pesado el zinc no tiene ni una restricción, el zinc es un nutriente esencial que necesita la planta en pequeñas concentraciones. Eh, a ver, entonces, acá hay otra pregunta. Claro, para no exceder, el cadmio es el problema, ¿no? Pero para no exceder de todas maneras residuos, en caso de zinc, hay que aplicar a la dosis adecuada, ¿no? No exceder las recomendaciones. O sea, siempre por eso hay que hacer análisis de suelo, hay que ver las etapas fenológicas, ¿no? De preferencia, no hacer abuso de las aplicaciones de sulfato de zinc para evitar problema de residuos, ¿no? Saludos hasta Guaral. ¿Qué hora es? Amigo, muchas gracias a todos. Todos los comentarios, yo les voy a responder todos los comentarios porque sé que hay muchas preguntas y hay gente que están entrando a la reunión y hay mucho por conversar. Eh, bueno, yo les deseo un buen fin de semana y nos vemos los espero en el próximo programa compartiendo con el agricultor. Muchas gracias.